Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y estamos estudiando y terminando realmente una serie de estudios titulada ¿Lo crees? Y es este énfasis en que Jesús tuvo interacciones con personas que les retó a creer en lo que les estaba diciendo. Y yo sé que en nuestra vida Dios hace lo mismo, donde Dios nos reta a no solamente creer en Él, porque sabemos que Él tiene poder, porque sabemos que Él puede hacer lo imposible, porque sabemos que Él ha hecho cosas maravillosas, pero cuando te habla y te dice específicamente que hagas algo, que dejes algo, que vayas a hacer algo, que empieces algo, que termines una relación, no creemos en lo que nos está diciendo y nos detenemos, ¿no? Y yo creo que ese es un reto que estoy seguro en algún momento en la vida has tenido, donde realmente crees en Dios, crees en Él, crees en su palabra, crees plenamente en lo que te está llamando a hacer. No es solamente creer porque existe, sino realmente porque tu fe está puesta en Él. Y eso es lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas y el día de hoy quiero terminar hablando de otra historia donde un hombre también fue retado de esa misma manera en ese encuentro con Jesús y cómo le retó a creer en Él, no porque hacía cosas milagrosas, sino porque realmente creía en su palabra, confiaba en su palabra a pesar de quizás no haber ninguna acción, a pesar de no haber quizás ningún milagro en su vida. Y quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios y vamos a leer la historia de un hombre, un funcionario de gobierno en el pueblo de Israel, en el libro de Juan capítulo 4, y vamos a empezar a leer del versículo 43 en adelante y lo vamos a ir leyendo por partes. Así que acompáñame y dice lo siguiente. Versículo 43. Pasados los 2 días, Jesús siguió caminando a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos le recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Y vamos a detenernos un momento ahí. Dice que pasados 2 días. Si regresamos un poquito en ese capítulo 4 y leemos los versículos anteriores, vemos la historia de Jesús interactuando con una mujer en Samaria, una mujer samaritana. Y eso fue un mensaje que di unas semanas atrás, así que te invito a que vayas y veas esa interacción y cómo Jesús hizo algo maravilloso y se reveló como el Mesías en ella. Pero a consecuencia de esa relación, de esa interacción que Jesús tuvo con ella, dice que muchos otros hombres en Samaria, muchas otras personas en Samaria también creyeron en Jesús, por lo que le pidieron que se quedara con ellos unos días más enseñándoles y hablándoles del reino de los cielos. Y entonces vemos que a partir de ahí, dice, ¿no? Entonces por eso es que dice 2 días después, él se quedó con ellos y luego continuó su camino a Galilea. Entonces Samaria, si nos ponemos a pensar nuevamente, Samaria estaba en la región central del pueblo de Israel, ¿no? Vemos que era ese lugar considerado donde los judíos que estaban en el área sur, en Judea, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, donde Jesús había nacido en Belén, consideraban a los samaritanos impuros, pecadores, no los verdaderos adoradores. Y al principio de ese capítulo 4 dice que Jesús tenía que ir al norte, a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Y obviamente por esa misma rivalidad, odio que quizás existía entre Samaria y los de Judea, pasaban pero por la esquinita, ¿no? Por el río Jordán, para evitar tener que pasar en medio de esa región en Samaria. Entonces vemos que Jesús en ese entonces, él pasó y específicamente, intencionalmente, él pasó por Samaria, tuvo esta interacción con la mujer samaritana, muchos creyeron, se quedaron ahí. Él se quedó ahí con sus discípulos por 2 días enseñando y entonces luego sigue su camino a Galilea, ¿no? 2 días después de haberse quedado ahí, continúa a Galilea y va a esa región del norte, en Nazaret, donde él había crecido. Por eso es quizás escuchas el decir o el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Porque era la ciudad del norte donde él creció. Y ahí él está diciendo, bueno, un profeta no recibe honra en su propio pueblo. ¿Por qué es que Jesús declara esto? Porque en otros evangelios, en Marcos, en Mateo, en Lucas, vemos que él fue rechazado en Nazaret. Fue rechazado precisamente por
su propia gente, la gente del pueblo que le vio crecer, ¿no? Para ellos era simplemente Jesús, el hijo de José el carpintero, ¿no? Otro niño normal, otro niño que anda corriendo por la ciudad con sus amigos, que no tenía autoridad, ¿no? Que al menos no confiaban en él, no creían en él como el Mesías, ¿no? Que había crecido simplemente como otro niño en particular, nada de especial en él. Y quizás a veces tú te sientes igual, ¿no? Dices, y has usado quizás esa misma frase, un profeta no recibe honra en su propio pueblo, ¿no? Uno no es profeta en su propia tierra. Lo que estamos diciendo es que esa misma gente con la que has crecido, que te conoce, de alguna manera quizás no confía en ti, no cree en ti, no piensan que vas a hacer algo, no piensan que puedes lograr el triunfo. O sea, vemos que estaba ese mismo sentimiento y otros evangelios en la Biblia relatan eso, ¿no? Que no habían creído, lo habían rechazado. Mas, sin embargo, ahí el versículo 45 dice, sin embargo, lo recibieron bien. O sea, vemos que le recibieron bien a pesar de que quizás no creían en él como el Mesías. Y quizás tú dices, bueno, ves, quizás ya les estábamos juzgando mal, porque sí lo recibieron bien, sí creían en Jesús. Y bueno, yo creo que esto es importante que lo entendamos. Quizás sí lo recibieron bien, quizás sí había algo, quizás que ellos estaban en sentido de aprobación a Jesús, pero era por algo. Y el versículo 45, nuevamente si lo leemos, dice, sin embargo los galileos, dice, lo recibieron bien. ¿Por qué? Dice, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. ¿Y qué pasó ahí? Dice, habían visto todo lo que él hizo allí. Entonces vemos que esta gente de la región de Galilea, donde él creció, creían en Jesús, pero creían en él por sus milagros, creían en él por el poder, por lo que estaba haciendo, ¿no? Era por sus acciones, por sus obras, por las señales milagrosas que él estaba haciendo. Entonces creían en él como la persona que podía hacer milagros, no necesariamente como el Mesías, ¿no? Como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y creían en él por lo que habían visto. No, lo habían visto, los milagros que había hecho, y por eso es que creían en él. Y si te pones a pensar, esos 2 días anteriores, Jesús había estado en Samaria, una región que se podría decir no era la región donde él creció, donde los judíos definitivamente no iban, ¿no? Porque los veían como impuros, mas sin embargo ahí lo recibieron con fe. Ahí creyeron en él, no porque hizo milagros, sino creyeron en él, en su palabra, creyeron en él como el Mesías. Muy diferente a la razón por la cual los de Galilea le estaban recibiendo. Ahí le estaban recibiendo por sus milagros, por lo que hacía, ¿no? Entonces podemos entender un poquito mejor el pasaje en estos primeros versículos de todo lo que está sucediendo, ¿no? De la región, las personas, del por qué lo aceptaron, por qué lo recibieron bien. Había podrías decir, como ese interés, ¿no? De qué señales va a hacer, qué milagros va a hacer. No ese sentimiento, ese sentido de él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces continuamos con la lectura en el versículo 46. Dice, entonces, en el paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Dice, cerca de ahí en Capernaum había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Y cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, dice, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Y vemos nuevamente aquí otro panorama. Aquí entra un hombre, ¿no? Él está llegando a este pueblo, a su propia gente, al pueblo que le vio crecer, gente, vecinos, conocidos. Mas, sin embargo, el que viene a recibirle, el que viene a buscarle desesperadamente, es un funcionario real, un funcionario de gobierno. Y recuerda que Galilea, otra vez, ¿no? Le veían a Jesús simplemente como el hijo del carpintero. O sea, es el hijo de gente común. No es gente importante, no es gente real, no tiene honra, no tiene reconocimiento. Simplemente es un ciudadano más del pueblo, ¿no? Una persona más común y corriente. No tenía ningún tipo de credencial ni formación oficial, ¿no? Que haya ido con un rabino, que haya crecido en esas escuelas como otros rabinos lo hicieron. No tenía ese respaldo de educación. Simplemente era considerado una persona normal. Entonces, en esa cultura, que una persona, un funcionario, se rebajara o bajara para buscar a una persona común, era de alguna manera humillante, ¿no? No era algo bien visto. Un funcionario representaba
De alguna manera ese poder romano, ¿no? Esa autoridad romana indirectamente tenía poder, tenía autoridad para tomar decisiones. Había una estructura política que muchos judíos realmente rechazaban. Entonces, esta acción de este hombre, de este funcionario, es bastante importante de reconocer, porque de alguna manera está rompiendo barreras de estatus, está rompiendo estas barreras de honor, ¿no? Un hombre con autoridad, rebajándose a hablar con una persona común, y no solo eso, humillándose públicamente para pedirle ayuda, ¿no? Un hombre no se humilla, un hombre así de honor, no se va a humillar hacia una persona, especialmente quizás que no tiene ningún tipo de formación, que no tiene ningún tipo de educación reconocida por la institución educativa del momento, ¿no? Y dice que le ruega, le insiste que vaya con él a sanar a su hijo. Entonces vemos que aquí hay un hombre que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene estatus, pero que tiene un hijo enfermo que no puede hacer nada por sanar, por recuperar, sin solución, sin esperanza. Y él desesperadamente entonces va a buscar a Jesús porque sabía que él hacía milagros, porque hacía señales milagrosas, ¿no? Que su fe estaba enfocada en este hombre porque él hacía este tipo de cosas. Nuevamente, no conocía que él era el Hijo de Dios, mas sin embargo, eso es lo que precisamente Jesús quería hacer, que él creyera en él, no porque hacía milagros, no porque podía hacer señales milagrosas, sino porque él era el Hijo de Dios. Eso es lo que él desea hacer en esta interacción con este hombre, y es lo que él también desea hacer en nuestra vida. Porque si somos honestos, esta historia nos va a retar a nosotros también a creer en su poder, en su dirección, a creer en su palabra, en lo que él nos dice, no a creer en lo que él hace, no a creer en sus milagros o sus acciones, sino a creer en él por quien él es, a creer en Jesús y en su palabra porque él es el Hijo de Dios y porque él lo está diciendo, independientemente a lo que pueda o no hacer. Entonces vamos a ver 3 maneras que nos va a retar a través de esta historia a creer realmente en él por quien él es. Y lo primero entonces es que lo crees cuando tu posición no puede salvarte. O sea, cuando tu estatus y todo lo que tú puedas tener terrenalmente alcanzado localmente, quizás no te das cuenta que no puede hacer nada, no hace nada para poder sanar o para poder satisfacer una necesidad que solo Jesús hace, pero quizás tu orgullo o quizás tu intelecto te impide buscar de Dios como lo hizo este hombre. Fíjate que este hombre, un funcionario, dice que caminó hacia Jesús, dice más o menos fueron unos 25 kilómetros, 15 millas de distancia para buscar a Jesús. Él era un hombre importante, un hombre de poder, ¿no? Simple y sencillamente en esa cultura, el que iba a ir a ver a este funcionario iba a ser ese hombre más bajo, ¿no? O sea, iban a mandarlo a llamar, no iba a él ir a él, lo iban a mandar a llamar, mas sin embargo aquí este hombre no le importó y él va a buscar a Jesús porque él reconoce que no puede hacer nada, su posición realmente no podía hacer nada para salvar a su hijo, pero está dispuesto a no dejar que su posición, su estatus, evite que él vaya a buscar a Jesús sabiendo que él podía hacer realmente esa ayuda. Está dispuesto a humillarse y dice que le suplica a Jesús. Y nuevamente en esa cultura, eso era humillante. Eso no iba a ser bien visto por las demás personas. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar cuántas veces quizás tu orgullo por tu posición o tu preocupación por lo que otros van a pensar de ti al hacer una acción que quizás tú sabes Dios te está llamando a hacer y no lo haces por ese temor, ¿no? Te impide buscar de Dios, te impide humillarte delante de Dios, te impide buscar su voluntad, te impide realmente hacer lo que Él te está llamando a hacer. Por muy humillante o por muy mal visto que tú creas, se pueda ver esa acción. Yo recuerdo en mi vida, a principios de nuestro matrimonio con mi esposa, hubo un momento en el cual quizás no administramos realmente nuestras finanzas correctamente y fácilmente caes en ese jueguito de todo lo pongo en la tarjeta y te endeudas, ¿no? Con una tarjeta, con 2 tarjetas, con carros. Y yo recuerdo que llegamos a un punto en el cual realmente solamente
trabajábamos, solamente teníamos ingreso para simplemente pagar todo y a veces ni todo. Y sentir que tu vida solamente es eso, ¿no? Tú solamente trabajas para pagar las cosas y no hay extra, no hay nada que tú puedas disfrutar al final de ese pago, de ese cheque. Yo recuerdo que Dios nos retó a ser mejores administradores, ¿no? Y para poder realmente quizás cambiar eso en nuestra vida, sé que fuimos parte de un programa financiero que nos ayudó a poder realmente salir de ese estado malo de finanzas que estábamos y poder estar del otro lado donde poder tener nuevamente quizás más libertad, poder tener dinero al final del mes para poder disfrutarlo, ¿no? Y poder hacer cosas que queríamos hacer. Y yo recuerdo que parte de ese proceso era el designar todo el ingreso que teníamos, designarlo a dónde se iba a pagar y designar ciertas áreas, obviamente no comida, gastos personales, quizás una salida a un restaurante, y poder decir cuánto iba a ser eso, el límite, ese presupuesto para ese mes, y apartarlo en efectivo y ponerlo en un sobre donde decía comida del mes, ¿no? Y simplemente cuando vas a hacer las compras, sacar ese sobrecito donde está el efectivo, donde sabes lo que hay y simplemente pagar de ahí, ¿no? Y cuando se acabó ese sobrecito, pues se acabó la comida o se acabó esa área. Y yo recuerdo que en algún momento, y eso nos tomó un par de años, poder realmente vivir de esa manera para poder estar y poder vencer, salir de esa situación, ¿no? Y gracias a Dios lo fue, y fue algo que Dios usó y que ha sido de bendición en nuestra vida, pero en ese momento, muy honestamente te puedo decir, era un poco humillante tener que ir a comer a un lugar y sacar un sobrecito y ver, ¿no?, la limitación, cuando quizás más fácil otras personas a nuestro alrededor, sí, aquí está, y solamente tarjeta, y no tener una sensación o una limitación al hacer eso. Pero recuerdo, y en algún momento hasta había cierta burla de algunas personas a ese método en nuestra vida, pero de alguna manera fue de bendición en nuestra vida, nos ayudó y no nos importó el quizás ser vistos de esa manera, porque sabíamos que era para nuestro propio bien, sabíamos que había un propósito. Y sabes, la necesidad revela en qué realmente creemos. Muchas veces esa necesidad surge en tu vida y te va a mostrar realmente en quién tú crees, en qué está puesta tu fe. Y a este funcionario no le importó humillarse, no le importó el honor y el estatus que podía tener o no tener al humillarse, al ir a buscar a Jesús para buscar ayuda, reconociendo, ¿no?, que al igual que nosotros en nuestra vida van a haber momentos donde el dinero no nos va a alcanzar, donde el título que tengamos realmente no nos ayuda, de nada no nos sirve, de nada la influencia que podamos tener no nos ayuda en nada. Solamente Cristo puede hacer algo en nuestra situación, y en este caso solamente Jesús podía hacer algo en la vida de este hombre, en la vida de su hijo. Por eso no le importa que su título o su posición fuera a impedir que se humillara delante de Dios. Entonces, en versículo 48, entonces vemos cuando este hombre viene y le pide eso, y Jesús le dice en el versículo 48, Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? Una respuesta quizás no esperada, ¿no? Ante la noticia de que tengo un hijo enfermo, ven a ayudarme, y su respuesta sea esa: no van a creer en mí a menos que haga señales milagrosas. De nuevo, Jesús sabía por qué es que ellos buscaban de Jesús, por qué le habían recibido bien, por qué creían en él, ¿no? Por esas señales, por esos milagros que él estaba haciendo. No era por él necesariamente como persona, por quien él era, ¿no? Porque él era el Hijo de Dios, pero él lo que él quiere hacer es precisamente eso. Él quiere llegar a ese punto, él quiere revelarse en él y en esa comunidad como el Mesías, y por eso es que le hace esa pregunta, ¿no? Enfatiza el hecho que están necesitados de señales, están necesitados de milagros para creer en él. Entonces, el versículo 49 continúa y el hombre le dice: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Dice, entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y vemos aquí una respuesta que quizás no nos da una pista o no nos da quizás una certeza
quizás no lo que obviamente esperábamos, ¿no? Lo que este hombre quizás esperaba. Dice, Jesús simplemente le dice, vuelve a tu casa, tu hijo va a vivir, ¿no? Y quizás nosotros hubiéramos pensado, pero lo lógico era ir a su casa, ¿no? Ir a su casa, él estaba necesitado, fue a buscarle, caminó de lejos, fue a buscarle. ¿Por qué no ir, no, a hacer eso? Pero aquí Jesús estaba retando realmente la fe de este hombre, estaba retando la fe de este funcionario a creer en él por quien él era, por lo que le estaba diciendo, no por lo que podía hacer realmente por él. Y esta historia nuevamente nos está retando a nosotros a hacer lo mismo, nos reta a creer en su poder, en su autoridad, en su palabra, no en lo que él hace, nos reta a creer en él por quien él es. Y lo primero entonces es si crees cuando tu posición no puede salvarte. Número 2, ¿lo crees cuando Jesús no responde como esperas? Porque definitivamente no era quizás la respuesta que este hombre estaba esperando, ¿no? Quizás esperaba que le dijera, vamos, te acompaño, ¿no? Quizás ir y mostrar cierto interés o preocupación por él, ¿no? Y simplemente suena como algo, no era un consuelo inmediato, ¿no? O sea, no era una respuesta que te da una certeza de que eso va a suceder. Y yo creo que han habido momentos en nuestra vida en la cual hemos ido a Dios, ¿no? Pidiéndole por algo en particular y sentimos que su respuesta muchas veces no es alentadora o no nos da consuelo inmediato o no tenemos esperanza inmediata o no es alentadora inmediatamente. Pero sabemos que Jesús tiene un propósito, sabemos que Él tiene todo bajo control. Y Jesús quería ir mucho más profundo en la vida de este hombre. Quería llegar al punto de creer en sus milagros o creías en Él como persona, creías en Él como Jesús, ¿no? Y nos podríamos hacer esa misma pregunta hoy. ¿Tú crees en Jesús, pero es porque tú crees en sus milagros o porque tu fe está puesta en Él, porque crees en Él por quien Él es? Nuevamente, en versículo 50 lo leemos, Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. No es la respuesta que quizás esperábamos, no era la respuesta que quizás él esperaba, pero dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió de regreso a su casa. ¿Lo crees? Esa era la pregunta, ¿lo crees? ¿Crees lo que te estoy diciendo? ¿Crees que lo puedo hacer? Vete a casa, él vivirá. ¿No? Y yo creo que tenemos que entender que en la mentalidad judía, en esa región de Galilea, las señales eran importantes, los milagros eran la prueba que ellos buscaban para verificar o para tener la certeza que sí en realidad era algo por Dios o era enviado por Dios. Pero vemos que Jesús no obra de esa manera. Él no hizo un milagro en ese momento, Él no hizo nada en ese momento, no dio ninguna señal, ¿no? Yo quiero que te pongas a pensar si Dios te da una respuesta similar y donde no hace nada, ¿no? ¿Tú qué harías si solamente tienes lo que Él te está diciendo? Solo te dijo una palabra, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Qué harías? Yo creo que tu primera pregunta sería, pero ¿cómo puedo estar seguro que eso va a suceder? Pero Señor, no tienes que ir tú a orar, a ungirlo, a poner manos sobre Él. ¿Por qué no vienes conmigo? O dame una señal, quiero estar seguro que eso va a suceder, ¿no? O ¿cómo voy a saber que eso va a pasar? Este hombre no le preguntó absolutamente nada. Dice que él creyó en lo que Jesús le dijo y emprendió de regreso a su casa. Y sabes, eso es impactante. Él había caminado 25 kilómetros, más o menos 15 millas para llegar a Jesús, donde solamente le dice, regresa a tu casa, él va a estar bien. Y él cree, él no vio nada. Él no tuvo ningún milagro, no tuvo ninguna prueba, no llevaba ninguna prueba, no se le dio ninguna señal, no se le dio ninguna pista. Él simplemente creyó en lo que Jesús le dijo. Y déjame hacerte esta pregunta hoy. ¿Tú crees en Jesús y en lo que te está diciendo o tú necesitas una señal o necesitas un milagro para creer en lo que Él te está llamando a hacer? ¿Sabes? Jesús a veces confronta nuestra fe antes de conceder un milagro o de conceder ese milagro, esa petición que tú estás pidiéndole, que estás anhelando. Él va a batallar, Él va a confrontar tu fe. Te va a decir, ¿crees solo porque ves? ¿O crees porque yo te estoy hablando? Y yo te estoy diciendo. Y yo te estoy enviando. Y yo estoy diciendo y dando dirección en tu vida. ¿O solo crees porque tú puedes ver algo, porque puedes ver una señal?
Vemos que Jesús realmente estaba retando la fe de este funcionario a creer en él, no por lo que podía hacer, no por las señales milagrosas que podría haber hecho, sino porque él era el Hijo de Dios y te está retando hoy a creer en él igualmente. A pesar, tú crees cuando tu posición no puede salvarte, tú crees cuando Jesús no responde como esperabas, y número 3, lo crees cuando todo lo que tienes es una palabra. Tú crees realmente en Dios y en lo que te está diciendo cuando lo único que tú tienes de su parte es una palabra. Le dijo, vete a tu casa, tu hijo vivirá. Eso fue todo lo que este hombre recibió. Y fue suficiente. Dice que el hombre creyó en lo que Jesús le dijo y regresó a casa. Solo una palabra. Y es ahí precisamente donde ocurre el milagro. Fue un milagro invisible para este hombre en ese momento. Fue ahí donde realmente el milagro ocurrió. No hubo señal, no hubo oración, no hubo puesta de manos, no hubo unción, no hubo una presencia física, solo fue una palabra y el hombre creyó y el milagro sucedió en ese momento. Y sabes, una fe sólida no necesita evidencia inmediata. Si tu fe está sólida en Dios, no vas a tener que depender de una evidencia, de una señal, de algo inmediato para saber que Jesús va a hacer algo, para saber que Dios está obrando. Su fe cambió de solo creer por las señales o milagros que Jesús podía hacer y confió en su palabra. Cambió de señales a confiar en su palabra, a creer que lo que él había dicho era suficiente. Y el final de ese capítulo, versículos 51 al 54, dice, mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1:00 p.m, la fiebre de pronto se le fue. Dice entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Y esa fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo en Galilea al volver de Judea. Vemos que sucedió en el momento que él creyó en la palabra de Cristo Jesús, cuando él regresó. Y dice que él creyó y toda su familia creyeron en Jesús. Y ahora ese milagro sucedió en el momento que el hombre creyó. Ahí fue realmente donde sucedió. No hubo señal, no hubo oración, no hubo nada, solamente una palabra. Y él creyó en la palabra de Cristo Jesús. Y eso fue lo que hizo ese proceso, eso fue lo que hizo el milagro en su vida en ese día, en ese momento. Y es lo que él desea hacer en nuestra vida el día de hoy. Y dice que su familia creyó en él no solamente como el hacedor de milagros, sino creyeron en él como el Mesías, como el Salvador del mundo. Así que la pregunta que yo tengo para ti el día de hoy es, ¿eres como la gente de Galilea que necesita quizás de señales, que quizás conoces de Jesús? ¿Crees que hace milagros, pero realmente no confías en Él y en su palabra? ¿Necesitas señales milagrosas para creer en Él? ¿Solo crees si ves algo de su parte? ¿O realmente crees en Él, en su palabra, por quien Él es? Porque Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que es el que te dice y te da dirección en este momento en tu vida. Porque quizás has estado esperando señales, has estado esperando un tipo de milagro, pero te está retando a creer cuando tu posición no puede hacer nada, cuando Jesús no responde como esperas, o cuando lo único que tienes es una palabra. Y quizás el día de hoy has estado ahí por un tiempo, porque quizás no has tenido la respuesta que esperabas, solo tienes una palabra de parte de Dios en algo en tu vida y estás ahí esperando una señal, esperando un milagro, y el día de hoy Dios te está retando a que realmente creas en Él, en su poder, por quien Él es, porque Él es todopoderoso, porque Él es todo soberano, porque Él es Dios, porque Cristo Jesús vino a morir a esta tierra para poder darnos la oportunidad de tener una relación con Él personal y así experimentar de su amor y su bendición. Pero lo crees,
crees realmente en su palabra. Y yo creo que el día de hoy Dios te está retando a dejar de creer en Él por las señales o por los actos milagrosos que Él puede estar haciendo o que pueda hacer en tu vida o la de otra persona, pero que creas en Él porque Él es Dios todopoderoso, porque Él es soberano, porque no hay nadie como Él. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast. Si no lo has hecho aún, suscríbete, compártelo con alguien más a quien pueda ser también de bendición para su vida, y que podamos unirnos todas las semanas y que juntos estudiemos la palabra de Dios y así continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.